これってあれじゃね？ Al final del tomo 26 del manga de Hunter x Hunter, en el capítulo 180, nos regalan esta escena. Los últimos segundos de vida de un Knuckle que se acercaba lenta, pero inexorablemente a su muerte. Lo único que salvó al gandul emocional de no pasmarla ahí mismo fue la llegada oportuna de Killua y sus toques. En esta página del diario del mangaka Noraka, analizaremos uno de los encuentros más breves e interesantes que se dieron en todo el arco Quimera. Debrayaremos tupido sobre la paliza que le acomodó Killua Kanmuru a Mentutu Yuppie. ¿Cómo se desarrolló este relámpago encuentro? ¿Killua es más chingón que los guardias reales o solo tuvo suerte esa noche? Bienvenidos a Mangaka no... Antes de empezar, queremos agradecer a Honkai Star Rail por patrocinar este debraye. Finalmente, la versión 1.3 de uno de los juegos RPG de fantasía galáctica más populares de los últimos tiempos llega a nuestras pantallas. Explora mundos variados a través del vasto universo mágico y piérdete en un espacio de animación brutal, orquestada solo con un soundtrack a la altura de la aventura. Honkai Star Rail es completamente gratis y está disponible para dispositivos móviles, PC y próximamente para el PlayStation 5. Además de los más de 20 personajes elegibles en el juego, cada uno más chingón que el anterior, en esta nueva versión tenemos la introducción de dos personajes de 5 estrellas, lo que le sigue a Pros, Invibitor Lunae y Fu Xuan. Si te gusta Shiryu, Zeno o Hiei, te gustará Invibitor Lunae, portador del legado del dragón azul. Lunae no solo puede manipular el agua mejor que el mismísimo Moisés, su poder roza lo divino, sino que su linaje dragón le otorga uno de los looks más chidos de toda la franquicia y habilidades fuera de este mundo. Invibitor Lunae es Dan Heng con la ayuda y el poder de una de sus vidas pasadas. Dentro de tus aliados más acérrimos a partir de este día, tienes que contar sí o sí a Invibitor Lunae. Si sabes lo que te conviene, mijo. Fu Xuan no se queda atrás. Como jefa de la comisión de adivinación, el departamento que procesa la información en Lufu, sus poderes no son para tomarse a la ligera. Su habilidad para proteger a sus aliados en batalla es remarcable. Puede reducir el daño que sus nakamas reciben e incluso puede dirigir parte de ese daño a ella misma. La versión 1.3 también introduce una actualización del universo simulado para que pongas a prueba tus habilidades combativas de una manera aún más virtual. Descarga, juega con los nuevos personajes disponibles y maravíllate con el universo de Honkai Star Rail. No lo recomendamos solo porque nos están pagando una pasta, sino porque realmente es un juego muy divertido, de alto level, gratis y con un lore bastante bien creado. Redime el código en pantalla para ganarte 50 jades estelares gratis y únete a la comunidad espacial más chévere y chida que existe con Honkai Star Rail. El link del juego estará en la descripción y en el comentario fijado. Sin más, peinados para atrás, vamos a debrayar. We don't like the only way to soft ways. We like the only way to hard way. I like the only way my hard way. I like the only way my hard way. Antes de ponernos con lo que nos truje, es decir con los madrazos, la primera vez que Yuppie y Killua se vieron las caras fue en la escena que vemos en pantalla. Nadie de los presentes, menos Yuppie, se hubiera imaginado que el pequeño, tierno niño correlón frente a él, en poco tiempo le estaría acomodando la paliza de su vida. Tanto Yuppie como Killua, durante la operación de exterminio quimera, se la pasaron en su rollo, cada uno en misiones diferentes. Sin embargo, gracias a la misericordiosa mente y pluma del maestro Togashi, aunque sea brevemente, tuvimos el privilegio de ver lo que pasaría si juntabas a un asesino y a un diablo en la misma fosa. Como sabemos, el primer ataque entre ambos combatientes lo soltó Killua, y no de forma directa, fue a distancia y bajo la protección del cómplice de Dios. En esta pelea se aplicó muy bien el refrán del que pega primero pega dos veces. Básicamente durante todo el encuentro, el que soltó el primer golpe, o sea Killua, se la pasó madreando sin parar a su oponente. Fue el rayo Narukami el responsable de congelar en el acto al guardia real, lo que ocasionó que Knuckle aprovechara dicha distracción para madrearse múltiples veces a Yuppie directo en la jeta. Killua fue el responsable principal de que la dignidad de Shuto fuera restaurada por Knuckle. En el manga se dice fueron 8 madrazos los que conectó Knuckle en nombre de su amigo caído. En el anime se ven un poco más. Narukami básicamente es la evolución de la palma relámpago de Killua, solo que esta vez la electricidad condensada se libera a distancia en forma de un enorme rayo proyectado. Yuppie al instante de ser conectado se dio cuenta que el ataque había provenido de un lugar diferente a Knuckle, lo cual sorprendió en demasía al demonio, ya que un ataque de esa magnitud arrojado directamente sobre él era imposible de ignorar. Esto, como sabemos, no fue debido
debido a la prodigiosa sigilosidad del Soldic, sino a la habilidad rotísima de Melioron, que en combinación con Killua mostraron ser una de las duplas más letales de toda la operación de exterminio Quimera. La forma en la que se presenta Killua ante Youpi fue sin dudas una de las razones por las cuales me piqué tanto en su momento con el arco de Meruem y el Golden Gun. No tiene madre, güey. Sin darle tiempo siquiera de gritar o de transformarse, Youpi en un parpadeo se convirtió en un revoltijo de dolor e incredulidad. La energía liberada por el golpe del Soldic congeló a la Quimera en su lugar. Los ataques eléctricos funcionan de una manera bastante sencilla. La electricidad, al contacto con un cuerpo, contrae los músculos instantáneamente, paralizando a la víctima en el acto. Básicamente los golpes del Killua Kanmuru actuaban como una anguila eléctrica actúa en el mar. ¿Se acuerdan cómo quedó Ramot después de su primer encuentro con el Soldic? Ahora, la velocidad de Dios de Killua, su modo Kanmuru, electrificaba completamente su cuerpo, provocando de esta manera que su velocidad trascendiera los límites de su potencial físico. Killua, sin la ayuda de la electricidad, nunca podría alcanzar, solo con su prodigioso y mamado cuerpo, la velocidad de su modo Kanmuru. Killua dividió este modo Dios en dos funciones núcleo: la velocidad del relámpago, Denko Seca, con la cual alcanzaba velocidades superhumanas y podía recorrer inmensas distancias en corto tiempo, y el torbellino, con la cual condicionaba su cuerpo a reaccionar de manera automática a las amenazas circundantes, esto incluso cuando sus demás sentidos o cerebro no lo siguieran. En otras palabras, el Denko Seca funcionaba con un Killua consciente, el torbellino no, era automático. Se sabe que Killua en su modo Kanmuru puede alcanzar velocidades aproximadas a los 240 km por hora. De hecho, Kiru fue el único miembro del escuadrón de exterminio Quimera que se enfrentó a dos guardias reales y sobrevivió para contarlo. Contra Pufo, este no solo nos dejó esta escena mamoncísima, sino que también se desempeñó de una manera prodigiosa. Se agandalló a la mariposa traicionera sin ton ni son. Ahora, en esta parte se comenta algo interesante. En la escena que vemos en pantalla, Youpi se sentía confundido ya que ninguno de los intrusos que habían irrumpido en el palacio de su majestad tenía siquiera un décimo de su poder. Sin embargo, contra el Soldic, este literal estaba siendo un saco de papas. Muchos fanáticos confunden esta declaración pensando que Youpi en ese momento aceptó enteramente la superioridad de Killua sobre él, lo cual dista mucho de la verdad. Si recordamos, en el entrenamiento de Killua y Gon con Knuckle y Shoto, los discípulos de Morao mostraron estar muy por encima de los aprendices de Kaito. Por cómo se desempeñó Youpi contra el Yorikas, el Gandul y el viejo mamado, podemos inferir que el guardia mágico nunca fue retado realmente. A excepción de los madrazos que le acomodó Knuckle a Youpi, cortesía de la ayuda de Killua, ninguno de los tres Hunters llorones hicieron nada contra Youpi. El Hakoware de Knuckle se acercó mucho a debilitar notablemente al demonio Quimera, pero al final fracasó en su misión. Según el mismo Knuckle, el golpe de Youpi que vemos en pantalla hubiera sido suficiente para matarlo. Eso quiere decir que si Killua fuera conectado por un golpe similar, muy probablemente correría con la misma suerte. La fuerza de los ataques es algo importante a tomar en cuenta. Youpi es físicamente uno de los personajes más fuertes mostrados en toda la serie. Un roce bien dado tendría el poder de desmembrar a Killua en el acto. Los golpes de Killua por su parte mostraron ser desdeñables para Youpi, nunca le causaron un daño considerable. Al contrario, al recibir los madrazos de Killua, el diablo incluso se puso a pensar en lo profundo que era el nen, y comentó literal estar disfrutando la desventaja de su combate cuerpo a cuerpo. Pese a que los ataques de Killua sí hicieron gritar a Youpi, esto no se debió a la fuerza de los mismos, sino a los toques. Fue el alto voltaje eléctrico lo que ocasionó en su mayoría los alaridos del guardia real. Killua, por su entrenamiento familiar, desde sus más tiernos años es inherentemente resistente a la electricidad y al veneno. El desarrollo de sus Hatsus transmutadores solo acrecentó dicha resistencia eléctrica. Youpi, en este primer y único encuentro, obviamente no tenía ninguna resistencia practicada a la electricidad, por eso chilló como un cerdo. Sin embargo, como demostró múltiples veces, su cuerpo poseía habilidades adaptativas muy avanzadas. En busca del Sekai no O, este fue el único guardia real que pudo ingresar a la zona más activa de la explosión atómica. Respecto a los rayos, si Youpi logró adaptarse a temperaturas extremas que para la mayoría de los seres vivos eran letales, creo que con el tiempo suficiente también hubiera podido adaptarse a los toques de Killua. Si hablamos de puntos a favor y en contra de cada personaje, Youpi contaba con la gran ventaja de ser un híbrido entre hormiga quimera y bestia mágica. Esta combinación mostró ser de los acomodos más letales de entre todas las quimeras. Su extrema capacidad de metamorfosis fue, creo yo, uno de sus atributos más importantes. Su forma centauro fue más rápida que su forma base, su fase alada más veloz que su transformación centauro. Yo creo que buscándole, Youpi podría metamorfosear una fase aún más rauda para contrarrestar el Kanmuru o una fase más acorazada para limitar la efectividad de sus ataques eléctricos. Por su parte, la ventaja principal de Killua sobre Youpi, además de su entrenamiento familiar y Hatsus
jutsus prodigiosos es su inmensa inteligencia. Pese a que el mismo Youpi era bastante perspicaz e intuitivo a la hora de entablar combate, las habilidades deductivas del heredero Soldic son de las más altas mostradas en toda la serie. Su capacidad de análisis y recolecta de información están a la par solo de los personajes más inteligentes de Hunter x Hunter. Esto, a la hora de un combate a muerte, inclinaría la balanza un poco a favor de Killua. Con esto no estoy diciendo que Killua derrotaba a Youpi. Intervienen muchos factores más que la inteligencia para predecir al ganador. Solo pienso que la maña de un asesino a sueldo innato contra la inocencia de un recién nacido hubiera contado algo para determinar el outcome de dicho encuentro. Como vimos en su pequeña demostración, la desventaja más fuerte del modo Kanmuru es su corto periodo activo. Youpi, con toda seguridad, de no haber estado Meleorón allí presente, hubiera asesinado a Killua esa noche. Le sobraba aura y Killua se encontraba seco. Ahora, ¿qué pasaría si un Killua forma adulta, como el Golden Gun, peleara contra Youpi? En un escenario hipotético en donde un Killua God Speed treintón se enfrentara a un Youpi también adulto, ¿cómo creen que se desarrollaría la batalla? ¿Killua humillaría a Youpi de la misma forma en la que Gon humilló a Pito, o Youpi seguiría ganándole 10 de 10? Nos debrayemos un poquito con eso. Por muchos años que Killua entrene, este nunca logrará alcanzar el poder destructivo del Golden Gun, no porque no sea igual de poderoso, sino por su categoría Nen. Killua no es un potencializador como Gon, sino un transmutador. Su fuerza directa destructiva no es tan obscena como la de un intensificador, menos la de uno colérico. Afortunadamente para él, tanto Killua como Youpi son transmutadores. En esa área ambos están parejos, ninguno tiene una fuerza destructiva tan exagerada. Sin embargo, donde sí se separan ambos combatientes es en la raza. Las hormigas quimera mostraron por default estar muy por encima de los humanos comunes y corrientes. Killua, por supuesto, no es ni común ni corriente, pero sigue siendo humano. Tiene una desventaja inherente. El combate entre Netero y Meruem nos mostró que incluso el mismísimo Rey Quimera, posterior a recibir miles de golpes, también sentía dolor. Leve, pero ahí estaba. Por lo tanto, la acumulación de los golpes de Killua a la larga podríamos inferir causarían un desgaste natural en Youpi, por más resistente que este fuera. El input de aura también es necesario tomarlo en cuenta. Youpi tenía claramente mucha más reserva de aura que Killua. Esto por sí mismo es un factor determinante, ya que sin importar cuántas veces Killua golpeara a Youpi, si los ataques del Soldic no le causaran daño, este podría resistirlos estoicamente. En última instancia, si no se liberaban golpes letales, Killua por no tener la fuerza necesaria y el diablo por no poder conectar, el encuentro se convertiría en una batalla de resistencia. El que se quedara antes sin aura moriría. Si el modo Kanmuru del Killua adulto durara mucho más tiempo, Youpi podría conectarlo siquiera una vez. Si la respuesta es negativa, sin importar lo mamado que estuviera Youpi, este perdería. Aunque bueno, con lo poco que le duró el modo Kanmuru a Killua en esta escena, podríamos inferir que de adulto tampoco le durará horas activo. Igual y una media horita, igual menos. En Hunter x Hunter usualmente hay condiciones enfermísimas para obtener un poder como el que estamos teorizando. Todo dependería en última instancia de la fuerza de los madrazos del Soldic. Si estos ni de adulto pueden penetrar la dura piel de la quimera mágica, Youpi ganaría. Sin embargo, si los ataques del Killua Kanmuru adulto se acercaran, aunque fuera un poco, a la potencia de los puñetazos del Golden Gun, Youpi terminaría muy probablemente como Ramot en segundos. Aunque si hablamos específicamente del encuentro que sucedió en el arco Quimera, el que vemos en pantalla, ese Killua ni en sueños podría haber derrotado a Youpi, ni aunque el modo Kami le hubiera durado la vida entera. Hay gente que sí lo cree, así como Gon sin hacer el voto nunca le hubiera ganado a Neferpito. De hecho, si se acuerdan de las palabras de Hikago, Killua la noche del enfrentamiento entre Gon y Pito planeaba morir. Más que buscar vencer al guardia real con Gon, Killua planeaba morir junto a su mejor amigo. Eso muestra el asqueroso nivel de poder que poseían los guardias reales de Meruem y la gran brecha que existía entre ellos y los más fuertes cazadores. Afortunadamente para el Soldic más talentoso jamás parido, la aparición del Golden Gun cambió completamente el tablero de juego a favor de los humanos. ¿Y a ti? ¿Qué te pareció la paliza que le acomodó Killua a Youpi? ¿Eres Team Rojo o Team Toques? Eso fue todo en otra página del diario del mangaka Novaka. Si te gusta Killua, los guardias reales o el Gon Stripper, suscríbete al diario del gato idiota y dona tu like a la causa. Síguenos en nuestras redes sociales para más contenido animesco y paneles chingones del manga. Sin más, considerando seriamente guacharme de nuevo completito el arco Quimera antes de que termine el año, me despido. Tactulakin, mangakas. Yana.